Integral, en apoyo con FUSAI, accionista, fundador y aliado de siempre de Integral, les damos la bienvenida a nuestro webinar, Elaboración e Interpretación de los Estados Financieros para las MIPES, que estamos seguros fortalecerá las competencias de cada uno de ustedes para apoyar su negocio. Este webinar es parte del programa de responsabilidad social empresarial de Integral en temas de educación financiera y el cual ponemos a disposición de nuestros clientes en apoyo a todas las MIPES con el objetivo de impulsar la gestión de sus negocios. Los invitamos a que estén atentos para que siempre puedan acompañarnos en las actividades gratuitas que se anuncian en esta página de Facebook de Integral. Damos inicio al tema preparado para este día. Elaboración e interpretación de estados financieros para MIPES. Existen varios tipos de estados financieros. Básicamente hay 4 que son los que se incluyen en esta categoría y que les voy a ir presentando brevemente a lo largo de este webinar. En primer lugar, tenemos el balance general. Este es un documento que, como vimos en el webinar anterior, recoge toda la información referida a los activos y pasivos de la empresa. Se puede decir que el balance general es una fotografía tomada en un momento determinado a la empresa. La semana pasada hablábamos de que esta fotografía es útil tomarla cada fin de mes para poder llevar y cuidar la salud financiera de nuestra empresa y no tener sorpresas durante el año. Al cierre del periodo de los 12 meses tenemos un estado, un balance general de todo el año. Bien, luego tenemos el estado de resultados, que es otro de los estados financieros muy importantes y clave para la toma de decisiones. Es un informe que está compuesto por los gastos, los ingresos por ventas que tiene la empresa. Este documento también se elabora sobre un periodo de tiempo que normalmente también, al igual que el balance general, es de un mes y luego uno al cierre del año. Y luego explica cómo se llegó a esta situación de gastos, a esta situación de pérdidas o, felizmente, a una situación de ganancias en nuestra empresa. Luego tenemos que el desempeño de un negocio se va a conocer a través del análisis de sus estados financieros. El desempeño de nuestro negocio no lo podemos medir a través de emociones, porque estamos felices, porque en los últimos días hemos tenido incremento en ventas. No puede ser esa una guía objetiva para que nosotros digamos que nuestra situación camina bien, porque por el otro lado, así como tenemos ingresos, tenemos egresos por gastos, por costos, por pagos que tenemos que hacer. Y si nosotros no llevamos el adecuado control, entonces nos quedamos con la emoción de una alegría, de una felicidad, de un entusiasmo, porque creemos que estamos bien, ¿verdad? Pero solo cuando nosotros en realidad vemos estas fotografías de nuestra empresa, vamos a poder detectar aquellas áreas donde podemos tener una mejora o donde requiere que tomemos algunas decisiones. El siguiente estado financiero importante es el estado del flujo de efectivo. Hablamos un poco del flujo de efectivo en el webinar pasado y decíamos pues que este es uno de los más sencillos en realidad, porque lo que mide son las entradas y las salidas de efectivo
que hubo en la empresa durante un periodo de tiempo. Podemos llevarlo semanal o lo podemos llevar mensual. También podemos proyectar un flujo de efectivo, es decir, no solo verlo después, al final de una semana, sino que podemos más bien proyectarlo para la semana que viene y poder nosotros aún más tener un control adecuado. Finalmente, tenemos un estado financiero que se relaciona con la propiedad, ¿verdad? Con el patrimonio del propietario de la empresa, ¿verdad? Básicamente acá se registran en este cuadro las modificaciones que han habido, por ejemplo, si hay algunos socios que entran o algunos socios que salen. El primer estado de resultados es el balance general. Recordemos rápidamente, porque esto lo vimos en el webinar pasado, que el balance está conformado por los activos de la empresa, que es todo aquello que requiere la empresa y que posee la empresa para operar y para producir. Tiene activos corrientes que son de alta rotación, como el efectivo en caja, el efectivo en bancos, algunos menos líquidos como las cuentas por cobrar o algunos inventarios, ¿verdad? También están los activos no corrientes, como puede ser un inmueble, ¿verdad? Una maquinaria. Por el lado de los pasivos, también tenemos pasivos de alta circulación, es decir, pasivos corrientes que son deudas que nosotros y pagos que nosotros debemos efectuar en un periodo corto de tiempo. Ahí tenemos el pago de la cuota del banco, ahí tenemos el pago de una cuota de un crédito hipotecario por el local que tenemos, ahí tenemos muchas veces la cuota del vehículo que usamos para las operaciones de la empresa. Y luego, en el lado del pasivo, también se suma el capital que nosotros como empresarios hemos aportado. Entonces, en resumidas cuentas, en el balance general, nosotros tenemos una fotografía de los recursos que tenemos para producir y por el otro lado, cuántos de estos recursos que tenemos son por deudas con terceros. Bien, entonces la pregunta continúa. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cómo puedo yo realmente controlar mis finanzas? ¿Cómo es esto de que los estados financieros me ayudan a controlar mis finanzas? ¿Cuál es mi capital de trabajo? ¿Tengo capital de trabajo o no tengo? ¿Debo recurrir a una línea de crédito rotativa para que me ayude a cubrir las operaciones de la empresa? Bien, entonces todo esto, como vemos, sigue siendo la información clave para tomar decisiones acertadas. Estos estados financieros, los 4 estados financieros que mencionamos, para que puedan tenerse y poder utilizarse, parten de una actividad crítica en toda empresa, como es los registros contables. Nosotros tenemos una memoria que no puede registrar el 100% de la información que recibimos durante el día. Tenemos que ayudarnos, complementarnos, apoyarnos con herramientas que nos ayuden, ya sea de forma manual, a ir registrando todas nuestras operaciones. Podemos tener un cuaderno donde podemos ir registrando solo las ventas. Podemos tener un cuaderno donde vayamos registrando solo las salidas. Y en principio debemos separar los gastos y los ingresos de la empresa de los gastos e ingresos personales. Si nosotros tenemos al alcance herramientas
de tecnología como una computadora, podemos entonces llevar nuestros registros en un cuadro de Excel e ir actualizándolo día a día. Pero lo importante no es si es en papel o si es en una computadora. Lo importante es llevar esos registros, porque de ahí nacen los estados financieros. Es la información que nutre las cuentas de un estado financiero. Si no hay registros, no los vamos a poder estructurar, no los vamos a poder elaborar. Entonces, los registros contables que nosotros vamos a llevar, ya sea en nuestro cuaderno o en un Excel, deben tener las siguientes características. Primero, deben ser confiables, ¿verdad? Es decir, no puedo yo registrar un valor que yo creo que es o que me recuerdo que fue tanto o que lo voy a aproximar. No, deben ser registros transparentes, sin alteraciones. Deben reflejar justamente lo que es. Deben ser comprensibles, es decir, deben estar escritos de una forma en que cualquier persona que venga y lea ese registro sepa determinar a qué se refiere, ¿verdad? Si es una venta al contado, si es una venta al crédito, si es una venta al crédito a 30 días, si es una venta al crédito a 90 días o a 60 días. Estos registros deben de tener la característica también de que se puedan ir comparando de un periodo a otro. Por lo tanto, deben de tener uniformidad para que yo pueda comparar la próxima semana mis registros contra los de la semana pasada y establecer si hay una situación de mejora, si hay un estancamiento o si por lo contrario, pues ha habido un retroceso. Tienen que ser veraces, tienen que ser objetivos y por supuesto tienen que ser verificables. ¿Qué significa que sean verificables? Que toda venta, todo ingreso, todo pago debe tener un respaldo, un recibo escrito a mano, un recibo impreso que yo lleno, o si tengo talonario de facturas, pero tengo que tener o el pago que yo hice en una ferretería, el pago que yo hice en un establecimiento donde compré inventarios de materia prima, empaques, lo que sea, deben darme una factura para que yo pueda tener el respaldo de ese gasto que efectué y el cual estoy registrando. Si yo voy a mis registros y encuentro una serie de pagos y luego no puedo comprobar si se hizo o no se hizo, entonces no tengo una información confiable. Bien, entonces los registros contables son una radiografía de la situación financiera de la empresa, son los que muestran al equipo cuál es la situación, ¿verdad? Y qué mecanismos se deben aplicar para que marche por un buen camino. O si hay necesidad de tomar medidas correctivas. ¿Qué es lo que registramos? ¿Qué tipo de registros contables hay? Bueno, los más comunes son aquellos que registran los gastos, ¿verdad? Y aquellos que registran los ingresos. Entonces, son los que más vamos a usar, más sin embargo también registramos por el lado de los pasivos y también hay registros que tienen que ver con la cuenta de capital. Bien, entonces una vez nosotros hemos podido recopilar la información a través de registros que cumplen con esas características, entonces nosotros podemos decir que tenemos información para poder analizar nuestra situación financiera. ¿Y cuál es una de los principales
herramientas de análisis que vamos a ocupar, lo mencionamos en el webinar pasado, es el capital de trabajo, ¿verdad? Esa cantidad de dinero necesaria para que la empresa pueda realizar sus operaciones con normalidad. ¿Y a qué nos referimos? ¿Con qué actividades, qué operaciones son las que requieren nuestro capital de trabajo? Bueno, algunos ejemplos es: necesitamos capital de trabajo para pagar nuestras deudas a los bancos, si en caso tenemos una línea de crédito rotativa, si en caso tenemos un crédito de vehículos, si en caso tenemos un crédito para compra de equipo. Tenemos el pago de proveedores, tenemos el pago de salarios, pagamos servicios, tenemos otros gastos, ¿verdad? Combustible, publicidad, gastos de venta, en fin, todos esos pagos y recursos que la empresa necesita a diario para operar con normalidad. Eso es nuestra necesidad de capital de trabajo. Vamos a recordar cómo se calcula el capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo lo vamos a calcular restando a nuestros activos circulantes, a esos activos que tienen alta rotación, les vamos a restar nuestros pasivos de corto plazo o pasivos circulantes. Entonces, finalmente, vamos a ver nosotros de todos los recursos que tenemos, le quitamos nuestras deudas y vamos a ver si es una cifra positiva. Vamos a tener disponibilidad para operar. Y si por el contrario fuera una cifra negativa, significa que vamos a tener que recurrir a terceros para obtener recursos, ¿verdad? Que nos den un apalancamiento para nuestras operaciones. O también otra decisión puede ser revisar todos nuestros gastos y nuestros costos para ver cómo podemos tener algunas reducciones. El capital de trabajo, como vimos, es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. En el pasivo circulante, aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos la cuenta de caja, tenemos la cuenta de bancos, tenemos nuestras cuentas por cobrar y tenemos un inventario de producto. Además, tenemos un inventario de materia prima. Por el lado de nuestro pasivo circulante, tenemos pago a proveedores, un pago de nuestra línea de crédito rotativa, el pago del vehículo, y tenemos como totales en nuestros activos circulantes y el total de nuestro pasivo circulante. ¿Qué pasa? Los vamos a restar y finalmente vemos que la diferencia es positiva, es a favor nuestro. Tenemos $1,000 de capital de trabajo para operar, ¿verdad? Probablemente no es suficiente, probablemente nuestros gastos de operación son más altos, pero significa que tenemos una base y probablemente con el uso de una línea de crédito rotativa nosotros podemos ir complementando lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a controlar nuestro capital de trabajo? Bueno, vamos a tener una estrategia de cobros. Podría ser tener más cobradores. Podría ser darle incentivos a estos cobradores para que sean más incisivos y más efectivos a la hora de la cobranza. También podemos, lógicamente, revisar a nuestros clientes y hacer una reclasificación de los plazos de crédito. Si nosotros estábamos dando 60 días, pues podemos ver a clientes que nos puedan pagar a 30 días, ¿verdad? O clientes que les estábamos dando 90 días, reducirles a 60 días. Es revisar, o sea, esta información nos va a servir para ir tomando decisiones. Luego vamos a analizar cómo están rotando nuestros inventarios. No nos vamos a llenar de un inventario de un producto que tiene
poco movimiento, pero que a mí me encanta y que lo quiero promover porque creo que puede tener mucho éxito, pero fíjense que no, la gente no lo está pidiendo, la gente todavía no lo está buscando. Entonces, en lugar de tener un stock de 100 unidades, pues voy a ver cómo han sido las ventas de este producto en el último mes, en las últimas semanas, y a lo mejor tengo que reducir ese inventario y no pedir 100 unidades, sino que mantenerme con un promedio de 30 unidades, 40 unidades. Recortar gastos innecesarios, por supuesto. Hacer rutas para los cobros, rutas para el abastecimiento de materias primas, rutas para la entrega de los pedidos. O sea, definitivamente que hay muchos espacios dentro de una empresa donde se deben revisar los gastos. También hay que tener un adecuado control, pues, de uno de los estados financieros, que son una gran herramienta, como dijimos, el flujo de efectivo, ¿verdad? Si nosotros lo proyectamos, entonces todavía es más útil para ver cuáles son nuestras necesidades de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy a proyectar cuánto me va a entrar en la semana y cuánto yo debo tener disponible para mis egresos y de ahí determinar mis necesidades de capital de trabajo. Dentro de lo que es la interpretación y el análisis de nuestra situación financiera, también mencionábamos en el webinar pasado lo que es la liquidez. Y ahora vamos a adentrarnos en este índice que por definición significa que es la razón que mide la capacidad que tiene mi empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces, esta razón nos va a indicar qué proporción de deudas a corto plazo yo puedo cubrir con mis activos, con mis recursos. Lógicamente, cuando hay falta de liquidez, significa que la empresa no está generando suficiente efectivo para solventar sus pagos. ¿Cómo la medimos? Bueno, nuevamente, como ya llevamos nuestras operaciones registradas manualmente o con apoyo de la tecnología, tengo todos los registros, todos los comprobantes, todos los respaldos. Entonces yo puedo tener información de mis activos circulantes y entonces yo los puedo totalizar, esos activos circulantes. Y por el otro lado, también llevo los registros de mis pasivos circulantes y divido mis activos circulantes entre mi pasivo circulante y eso me va a dar mi razón de liquidez. Si nosotros tenemos el ejemplo anterior, tenemos nuestro activo circulante, nuestro pasivo circulante, para el capital de trabajo lo restábamos y para la liquidez lo dividimos. Dividimos el activo circulante entre el pasivo circulante y eso nos dio una cifra de 1.64. ¿Qué significa 1.64? Bueno, significa que por cada dólar que yo debo, yo poseo 1.64 de dólar. Eso es positivo, esa es una buena noticia, eso es motivo de alegría. Decir que yo puedo pagar mis deudas y todavía me quedan 0.64 a mi favor. Entonces, esta viene a ser una situación favorable, ¿verdad? Entonces, vemos cómo tener información financiera de la empresa va a ser útil para tomar decisiones acertadas. Y en este caso, cuando la liquidez es igual a 1, significa que yo tengo por cada dólar de deuda, $1 para pagar. Entonces,
como decimos en buen salvadoreño, estoy tablas, ¿verdad? No me preocupo porque tengo para pagar, aunque no me quedo con nada. Si mi liquidez es menor a 1, significa que no tengo la solvencia para pagar, ¿verdad? Significa que por cada dólar de deuda que tengo, yo a lo mejor tengo 50 centavos, 80 centavos, 90 centavos. No tengo esa liquidez que me permite pagar y quedar a cero con mis deudas. Y la situación que acabamos de ver en el ejercicio es cuando nuestra liquidez es mayor a 1 y significa que en ese caso pagamos nuestras obligaciones más inmediatas, ¿verdad? Si este índice fuera demasiado alto, también hay que poner un poco de atención porque significa que podemos tener algún dinero un poco ocioso y es mejor ponerlo a trabajar, ¿verdad? Ya sea en compra de materia prima, en inventarios, ponerlo como capital de operaciones. Bien, visto el índice de liquidez, vamos a pasar a ver otro índice muy importante, muy clave para la empresa, que es el índice de endeudamiento. El endeudamiento pone de manifiesto la proporción que existe entre la financiación a la empresa y sus recursos propios. Es decir, cuánto de lo que circula como capital dentro de mi empresa es propio y cuánto es de terceros, ¿verdad? De forma que podremos saber si el monto de las deudas es adecuado comparado con los fondos propios que se poseen. Es muy importante irlo midiendo porque muchas veces con el entusiasmo o frente a un incremento en ventas, nos podemos nosotros despegar del análisis e ir tomando más deudas de las que realmente a futuro vamos a poder solventar. Veamos ahora el estado de resultados. El estado de resultados es el compañero del balance general, ¿verdad? Así como nosotros registramos activos y pasivos, en el estado de resultados nosotros nos referimos a cuál es el resultado de la operación de mi empresa. Todo lo que hice durante el mes me generó utilidades, ¿cuántas? Me generó pérdidas, ¿cuántas? O sea, yo necesito saber, ustedes necesitan saber al final del mes qué resultado han tenido de cada uno de esos 30 días de trabajo, ¿verdad? Nuevamente nos podemos dejar llevar por un entusiasmo, por un optimismo de las muchas ventas que hemos realizado, pero por otro lado también hemos gastado más, se nos elevaron los costos. Entonces al final sí vendimos más, pero ganamos lo mismo o incluso ganamos menos. Entonces este estado de resultados, que es una fotografía nuevamente que se toma al final de un periodo, lo vemos aquí muy sencillo, muy rápidamente registramos lo que son nuestras ventas, como hemos llevado en un cuaderno nuestras ventas, durante el mes sabemos al final del mes cuánto hemos vendido. También tenemos el registro de lo que hemos comprado, ¿verdad? En insumos para poder hacer esas ventas. Entonces yo puedo saber cuál es mi costo de ventas porque llevo mis registros contables. Entonces yo le resto a la venta su costo y vamos a tener una utilidad bruta, ¿verdad? Una utilidad bruta. Pero a esa utilidad bruta nosotros le seguimos restando una serie de gastos que hemos hecho durante el mes para poder hacer esas ventas, ¿verdad? Hay gastos administrativos, hay gastos de venta y otros gastos de operación para poder llegar a ese volumen de ventas. Entonces nosotros le restamos todos esos gastos y nos vamos quedando con
una utilidad menor, que es la utilidad de operación. Y sobre esa utilidad de operación, si yo tengo préstamos, ¿verdad?, con el banco y pago intereses, pues entonces esos intereses son un gasto financiero, ¿verdad? Y a mi utilidad de operación yo le debo restar los gastos financieros para poder realmente saber cuál es mi utilidad neta, ¿verdad? Entonces volvemos a repasar. Tenemos todo el ingreso por ventas netas. Le restamos el costo de esas ventas para obtener una utilidad bruta. Y luego a eso le vamos restando todos los gastos en que tenemos que incurrir para hacer posibles esas ventas. Gastos operativos, administrativos, financieros. Y finalmente sí vamos a tener un dato real sobre nuestra utilidad y poder tomar decisiones nuevamente. ¿Cuál es la utilidad del estado de resultados? Bueno, el estado de resultados que acabamos de ver permite estar al tanto si la empresa ha alcanzado un beneficio o por el contrario obtuvo una pérdida durante el ejercicio que se está revisando. Además, va a poder encontrar las causas, si fue porque se elevaron mis costos o si fue porque se dispararon los gastos de administración o porque se dispararon los gastos de venta. El estado de resultado nos permite tener una visión panorámica de cómo es el comportamiento de la empresa, ¿verdad? Es un informe muy útil para todos los empresarios que ayuda a determinar si la empresa primero está vendiendo, en qué cantidades está vendiendo y cómo se está administrando en toda su parte de gastos para hacer esto posible. Tenemos el tercer estado financiero que se refiere al ciclo de caja. El ciclo de caja también lo mencionamos en el webinar pasado, pero no lo habíamos calculado. Así es que aquí está una fórmula muy sencilla, es fácil de calcularlo. Nosotros medimos el ciclo de efectivo, ¿verdad? Es el periodo en el cual se recupera cada unidad monetaria que se invierte en un proceso. Mide el tiempo desde que la empresa realiza el pago por la materia prima hasta que cobra por las ventas efectuadas, ¿verdad? Entonces, el ciclo de efectivo se calcula. Tenemos un periodo de inventario, es decir, en cuánto tiempo rota mi inventario, lo vendo y tengo que volver a pedir. Y luego le resto el periodo que tengo asignado para pagar mis cuentas y a eso le sumo el periodo que yo le otorgo a mis clientes para cobrar mis ventas. Entonces, en este pequeño ejercicio vemos que nuestro periodo de inventario es igual a 60 días, es decir, cada 60 días rota el producto que yo compro. Luego el periodo de cuentas por pagar, mis proveedores me dan crédito a 30 días. Y el periodo de cuentas por cobrar, yo le otorgo a mis clientes 60 días. Entonces, hago la operación, 60 días de inventario, menos 30 días de cuentas por pagar, más 60 días de cuentas por cobrar. Lo que me da como resultado es que mi ciclo de efectivo o ciclo de caja son 90 días. Es decir, que lo que yo invierto hoy en un inventario, hasta que lo cobro finalmente, me da un total de 90 días. Claro, ahí ustedes podrán ver qué ajustes tienen que hacer o negociar con sus proveedores para pagar a 60 días, negociar con sus clientes para que les paguen a 30 días y tener un ciclo de caja mucho más favorable, ¿verdad? Entonces,
Eh, Aquí se nos había colado, se nos había quedado el cálculo del índice del endeudamiento, pero aquí se los presento. ¿Cómo saber qué tan endeudada está mi empresa? En el corto plazo vamos a dividir el pasivo corriente entre el activo total. En el largo plazo vamos a dividir el pasivo no corriente entre el activo total. Y eso nos va a indicar, medir cuánta deuda soporta nuestra empresa con sus propios recursos. Tenemos aquí un balance general con sus cifras. Aquí vemos qué cantidad tenemos como activos corrientes. Nos dan 111, 100.011. Y por el otro lado tenemos $60,000 de deudas en pasivo corriente. Cuando nosotros vemos la división entre el pasivo corriente y el activo total, que son 140,000, nos da una cifra de 0.42. ¿Qué significa ese 0.42? Cuando yo divido mis deudas corrientes contra mi activo total y me da 0.42, ¿qué significa? Significa que tengo un 42% de endeudamiento. Del 100% de los recursos con que opero, el 42% proviene de terceros. Entonces, esto es un dato importante porque este endeudamiento, sin darse cuenta, sin un buen control, puede ir creciendo y puede ir tomando unas dimensiones que después van a ser difíciles de controlar, ¿verdad? Y entonces ya un 42%, pues lógicamente es de poner atención. Dice, finalmente, los problemas financieros no se resuelven con más dinero, se resuelven con una adecuada gestión financiera. La educación financiera da claridad para un mejor uso de nuestros recursos financieros. Tenemos aquí una pregunta que nos dice: el estado de resultado al 31 de diciembre de cada año muestra la utilidad del mes o la utilidad de todo el ejercicio. Es la de todo el año. Cuando tenemos el estado de resultado al 31 de diciembre acumulado de todos los meses, los 12 meses, se refiere a resultados de un año, ¿verdad? No solo del mes de diciembre, ¿verdad? Es un acumulado. Integral agradece a sus clientes por la confianza depositada y reafirma el compromiso de apoyarlos en su crecimiento y acompañarlos paso a paso en el desarrollo sostenible de sus negocios a través de iniciativas como esta. Si desea participar en otros webinars o inscribirse en cualquiera de nuestros programas, puede hacerlo llamando al call center 2250-6090 o a través del correo servicio.cliente@integral.com.sb o escribiendo en la página de Facebook Integral SB. Muchísimas gracias por su participación y atención.